Muchas gracias y gracias a todos los autores y a todos los que se están conectando con nosotros por esta esperita que nos dieron. Damos un saludo amoroso, muy fraterno, desde la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín. Nos unimos desde Ficción la Revista para el mundo, porque hoy tenemos desde México a Sofía Rodríguez, que también hace parte de este viaje artístico y literario de Ficción la Revista. Entonces, para nuestros hermanos mexicanos, un abrazo inmenso, así como para todo el país, Colombia, Sudamérica. Estamos entonces degustando el equipaje, degustando Ficción la Revista, una revista pensada para la creación, para la imaginación, pero especialmente para el diálogo con las artes. Quiero darle la bienvenida entonces en este momento a Saúl Álvarez Lara, el fundador, el creador, el editor, el alma espiritual y estética de la revista. Tenemos 15 autores en este número 9, un número pensado para el equipaje, para los viajes, tanto literarios como los viajes vitales, emocionales. Saúl, bienvenido. ¿Y qué se siente estar no en una sala de aeropuerto, sino en una sala virtual, con todo lo que nos exige? ¿Cómo se siente estar capitaneando Ficción la Revista? ¿Qué te dice el corazón hoy? Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Pues un poquito movida la llegada, para decir la verdad, un poquito, así es en los aeropuertos movida. La tecnología a veces se vuelve insondable, pero acabamos por dominarla. Me alegra muchísimo este número de Ficción la Revista, el número 9 dedicado al equipaje. Lo trabajamos el tema del equipaje por el tema central de la fiesta del libro, que son las diásporas. Es el tema que van a tratar en todos los eventos de fiesta del libro. Nosotros, como revista de arte y literatura, revista temática de arte y literatura, le propusimos a los escritores invitados que trabajáramos el tema del equipaje. El equipaje que llevamos a todas partes, siempre, aunque no llevemos una maleta, aunque no llevemos un morral o una cartera, siempre tenemos un equipaje. Me alegró muchísimo este número por varias razones. Uno, por la presencia de Sofía. Desde el número anterior me pareció que debíamos hacer un número con su obra. Yo creo que es una mezcla, es un encuentro entre literatura y arte, entre pinceles y letras, que me parece increíble. Me parece que había que mostrarlo, había que darle como ese espacio, por un lado. Y por otro lado, me gustaron muchísimo los textos, en donde encontré en todos una cantidad de situaciones, de equipajes, de situaciones personales, de equipajes propios, de equipajes de la familia, de cosas que a la larga, sin ser equipaje en el sentido estricto de la palabra, se convierten en el equipaje que llevamos a todas partes. Son las vivencias que llevamos a todas partes. Esa es la riqueza del equipaje, y cada uno funciona según el equipaje que lleve, y a veces llevamos sobrepeso. Entonces yo creo que ahí está la riqueza de este número, claro, que me encanta, me parece que funciona muy bien, y les agradezco mucho a todos de verdad su presencia. No, y yo creo que interpretando también, Saúl, las voces de los autores invitados y de los lectores, la gratitud también va de este equipo de autores a vos, porque vos has liderado esta intención de viajar, de hacer diásporas con la palabra, como el nombre temático de la fiesta del libro lo indica. ¿Cómo definirías la revista? O sea, vemos una cantidad de revistas en el periodismo cultural por toda América Latina, y ahora el PDF, el formato ISU, el formato digital, nos permiten diálogos muy cercanos. O sea, si no podemos tocar el texto, por lo menos sentimos que
la letra, la palabra, la narración se vuelve visual. Y eso me parece fascinante. Esos enlaces, esos links para ir a las pinturas de Sofía, para ir a los textos, realmente uno siente que hay un viaje. ¿Cómo definirías la revista de una manera, digamos, concreta? Porque hay muchos tipos de revista cultural y más en la digitalidad, pero esta, ¿cómo la alojas conceptualmente? Yo creo que Ficción la revista es una revista particular en el sentido de que es una revista temática. En los 9 números que hemos publicado, pues el primer número salió en el 2015, exactamente con el mismo formato. Invitamos escritores sobre un tema. Hemos publicado 9 números, este que tenemos ahora es el noveno. Durante un par de años paramos de publicar la revista por hechos del equipaje cotidiano, si lo llamamos de esa manera. Y ahora, cuando comenzó el confinamiento, reiniciamos de nuevo con la revista porque era una manera de ponernos en contacto. Entonces retomamos el tema retomamos pues la forma de hacer revistas temáticas, invitamos escritores, les proponemos un tema, en algunos casos invitamos ilustradores, fotógrafos, en números anteriores les proponemos un tema y editamos un número. Editamos un número que tiene varias particularidades. Uno es que siempre será electrónico, siempre será un PDF que distribuimos a todas partes, distribuimos al mayor espacio posible. Y otro es que es una revista gratuita, se la mandamos a todo el mundo, y eso es lo que siempre le digo a los escritores. Lo único que nos queda pues es la satisfacción de ver la revista publicada. Entonces nos esforzamos muchísimo porque sea una revista de verdad, yo no sé si inolvidable, pero de todas maneras una revista particular. Se queda en el equipaje. Realmente yo creo que Claro. la metáfora es perfecta porque en estos caminos de la literatura necesitamos más historias como las que estamos creando con Ficción la revista. Ustedes saben que el tiempo es muy corto, vamos a tratar de que esto sea una conversación dinámica y que también tenga belleza, tenga magia. Por eso, Saúl, muchas gracias en nombre de todo el equipo de los autores. Creo que en la valija nos queda mucho más amor por compartir y muchas más historias, y creo que cada uno va a contar un poco de lo que ha sido estar en este equipaje colectivo. Es como un equipaje de todos. Sofía, en nombre también de la revista, de los autores, gracias por permitir que tus obras dialoguen con nuestras historias también. Hemos visto que la propuesta gráfica, artística, el lenguaje de tu obra es narración, es poesía. Entonces, para ti, dándote la bienvenida, las buenas tardes, ¿cómo ha sido esa experiencia de poner en diálogo tu obra con los textos de tantos autores? Que yo creo que cada uno, incluso sería muy bonito que nos contáramos ahora cómo es estar al lado de una pintura, cómo estar al lado de un cuadro, si encontraron diálogos, semejanzas, correspondencias, como decían los surrealistas, los vasos comunicantes con las pinturas que aparecen en cada texto. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes. Para mí fue una sorpresa muy agradable el que Saúl me propusiera el ilustrar ese libro, este número de la revista, porque pues llegó inesperadamente. Yo generalmente he pintado en acrílico en formato más grande, pero debido a circunstancias personales de una operación de los ojos y a la pandemia, empecé a dibujar en formato más pequeño, en acuarela, ¿no? Y bueno, ahí hay otro mundo, apareció otro mundo para mí también, porque me di cuenta que el hacer los trazos en formato más pequeño, y como es la acuarela
no se puede corregir, digamos. La acuarela es el trazo en el momento, con esa expresión emocional del momento. No hay de que no me gustó aquí, le voy a cambiar allá, como puede ser el óleo o el acrílico o otros materiales. Entonces, al mismo tiempo, es algo más inmediato que se transmite de una forma gestual, ¿no? Porque es como una huella en la arena. Esa huella queda, la forma como teníamos los dedos en ese momento, la forma de pisar. O sea, hay una lectura en esos trazos que es única. Para mí fue como un redescubrir esa otra parte, y que es una escritura en ese sentido. Porque cuando vemos cómo empieza el lenguaje, cómo empieza la escritura de las palabras, pues son gestos espontáneos, son trazos que llevan un simbolismo gestual, emocional, y que después, con el paso de los años, ¿no? Que lleva los millones de años que lleva la invención de la escritura, se va perdiendo ese contexto que es emocional 100%, ¿no? Entonces, un poco me di cuenta que estaba volviendo a un tipo de escritura, en este caso mi escritura, enlazándola con lo que es el trazo y con lo que es poético, porque la poesía para mí siempre ha sido el transmitir algo de una forma que busca la conexión con la emoción ante todo, y que busca ese redescubrir la emoción y redescubrirnos a nosotros en ese colectivo que somos, y que nos reescribimos a nosotros a través del arte que cada uno puede aportar, ¿no? Entonces, cuando Saúl me dijo que estaba viendo él justo eso que yo estaba experimentando con mi propio trabajo y con la conexión que tengo con la poesía y la pintura, pues fue, ok, está rindiendo frutos lo que estoy haciendo. Hay una resonancia que al final una es lo que quiere, ¿no? Que haya una conexión con lo que hace, y como es polisémico, porque tiene millones de lecturas lo que hacemos. Con William, la última vez que hablamos, él me dijo algo muy bonito que es totalmente cierto, que al final en todo nos buscamos y nos terminamos encontrando, ¿no? Nosotros nos encontramos en ello, y esa es la magia de la poesía y en general del arte, ¿no? Entonces, estoy feliz de verlos, de estar aquí, aunque sea virtual, pero es mejor que nada. Muchas Claro, gracias. y es aprovechar también la simultaneidad que da la virtualidad. O sea, hay una cantidad de enemigos de la digitalidad, la virtualidad, y creo que hemos sabido también paso a paso comprender que hay una experiencia poética también en la digitalidad. O sea, habitar el presente, habitar el instante. Esto que estamos haciendo también a mí se me antoja como un performance. Esto solo va a ocurrir una vez. Esto también está lleno de gestos. Todas esas interrupciones que a veces se dan también tienen que ver con los procesos de creación. Entonces nos gustaría mucho, Sofía, que te vincularas con una lectura en voz alta de uno de tus textos, donde a veces aparece el cuerpo, aparecen incluso los trazos, el movimiento, porque buscamos que en esta presentación cada autor tenga su instante para que pueda comunicar lo que hay en su texto, pero también que podamos escuchar la voz, y que sepamos que detrás de este autor hay también novelas, hay libros de cuentos, hay búsquedas críticas, hay una experiencia vital que también nos gustaría que las personas que nos están viendo conozcan y que puedan seguir. ¿Te gustaría leer un poema? Tienes por ahí uno de los textos que aparecen en Ficción la Revista. Pues sí, nada más que tampoco
un poquito lenta mi computadora, pero lo voy buscando en lo Sí, que ve alguien buscándolo. habla. Ujú, Incluso, sí, claro. incluso suena interesante lo que estamos viviendo en tiempos de crisis sanitaria. Recuerden que Boccaccio precisamente construye el Decamerón como una entrada al mundo humanista en esa reunión de 7 mujeres con 3 hombres, en ese confinamiento, encuentran el cuento prácticamente, encuentran la novela prácticamente. O sea, llegamos a Shakespeare y llegamos a Cervantes gracias porque la ciudad está enferma. Si la ciudad está enferma, tenemos que, Verónica, hacer más novelas policíacas, investigar más, buscar nuevos conocimientos en diferentes espacios y ámbitos. Mientras que Sofía nos confirma que ya tiene el texto para hacer la lectura en voz alta, te invitamos, Verónica, para que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia de hacer tu propio equipaje literario, cómo ha sido, digamos, abrir, crear una maleta para tu trabajo desde la novela policíaca, desde la investigación, cómo ha sido armar tu equipaje con las buenas tardes, sabiendo que ya eres parte del equipo de ficción La Revista. Ahorita vimos poesía, vimos pintura con Sofía, la vamos a escuchar y ahora cómo es estar narrando desde tu lenguaje, con tu equipaje, para ti. Gracias, William, Saúl y bueno, todos los compañeros de la revista y quienes nos están viendo. Fue un ejercicio bien interesante cuando Saúl propuso el tema del equipaje, ¿cierto? Empecé pues como a pensar mucho, sí, ¿me escuchan? Discúlpame, es que me están escribiendo que hay muchas personas en backstage esperando que les den acceso. Entiendo que es Saúl o William para que les den acceso. Me escriben acá al WhatsApp. Discúlpame, gracias. Tranquila. Muchas gracias, Martica. Eres parte también del equipo logístico. Te agradecemos. Sí, bueno, Paula también está pendiente de eso. Sí, adelante, Vero, perdón. Listo, no, tranquilo. Empecé como a pensar la temática, porque claro, estoy, digamos, con las novelas en el género policíaco, y me gusta escribir los relatos como en ese sentido, y muy ficción, pero cuando escuché la palabra equipaje fue bien curioso porque de una se me vino a la cabeza como lo que traigo de mis ancestros, ¿no es cierto? Como, ¿qué es eso que en una maleta traigo yo como ser humano? Y ahí empecé, como dices, con la investigación, a encontrar un poco esta historia de mi abuela, que es real, es verídica. Abuelos a los que no conocí, yo no tuve abuelos por ningún lado, curiosamente. Entonces es bien interesante con la literatura poder como reconectar con esos antepasados y encontrar esta historia pues que es tan curiosa, particularmente con mi abuela. Conmovedora la historia. Hay una parte... Eso, Saúl. Saúl, perdón, ibas a hacer un comentario. ¿Quién, yo? No, que me pareció conmovedora la historia de la abuela de Verónica. Es una aventura total. Sí. Y yo creo que el relato también es como una invitación a la novela que vendrá. Muy posiblemente un relato de esto también tiene un equipaje mayor y eso es un tema que me encantaría con los narradores natos de esta revista conversar. Hasta dónde este relato se vuelve también una valija, una maleta que luego se puede aprovechar en un largo aliento narrativo. ¿Tú crees que de este tipo de relatos pueden haber equipajes mucho más ambiciosos? Total, claro. Lo que pasa es que, y es bien curioso el ejercicio, porque en mi familia, como te digo, no hubo abuelos, entonces fueron una generación de tíos que realmente la historia familiar, yo digo que se perdió. Entonces es como un tratar de recuperarla. Yo ahí algo menciono de la bisabuela Soledad, esa también tiene otra historia que da para otro capítulo. Entonces yo creo que sí sería posible tomar como estas mujeres de mi familia, que siempre lo he dicho, incluso en mis novelas, se ve pues como mucho la presencia femenina, como estas mujeres de la familia y su historia con la que cualquier persona puede identificarse, así sea mi familia, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro que se puede generar. Yo incluso lo vi como un capítulo en una gran novela y creo que vos también lo detectaste. Vamos a ver si algún día se logra, pues, Bueno, como hacer el es como si uno levantamiento de la comenzara, información. claro, eso viene después, pero es como si uno comenzara con una mochilita. La mochilita va creciendo a un morral, después uno ya se va de camping
y entonces empieza a hacer proyectos de libro un poco más ambiciosos, hasta que ya tienes seis valijas en Estambul, como en el caso de nuestra querida Claudia Restrepo, o o en San Petersburgo. O sea, la literatura también se va haciendo, estoy pensando en esa metáfora, ¿no? En pequeñas valijas. Tal vez cuando estamos muy pequeños no tenemos baúl, y nuestros abuelos eran de baúles, se trasladaban con eso. En el caso de Marta también vamos a ver lo importante es llevar en una maletita todo lo que va ocurriendo por la calle, por la ciudad, como un collage de lo que es la vida de un padre, de lo que es la vida de un hombre, de una mujer. A veces el equipaje es lo que recogemos en la calle. Nos vamos haciendo de objetos que tienen poética, que dicen algo que de pronto nosotros todavía no somos capaces de comprender, pero abrimos la valija y ahí estamos nosotros. Somos nuestras valijas. Eso también aparece en nuestro texto, en nuestra revista. Verónica, me gustaría que nos compartieras un fragmento, un párrafo del texto para que volvamos con Sofía y hagamos ese diálogo que suena interesante entre narrativa investigativa y con poética gráfica, poética artística, poética de la pintura. Entonces, adelante, Vero, con el fragmento. Bueno, voy a leer el primer párrafo que incluso mi mamá todavía me está detestando con esa primera frase de mi abuela era una contrabandista. Ella me dice, pero usted cómo se va a ir a decir eso. Bueno, pero realmente lo era. Entonces yo le dije, mami, era una época distinta, déjame usar la frase, porque me pareció tan contundente. Y realmente es la que desemboca pues como todo el texto. Entonces voy a leer este primer párrafo. Mi abuela era una contrabandista, y aunque sus caderas sí eran un poco anchas, lo parecían aún más porque en su falda de vuelos, estilo campana, escondía los relojes, perfumes, joyas, cremas faciales, sedas, peinetas de nácar y perla que compraba libre de impuestos en San Andrés, para a su regreso a Medellín, venderlos a las señoras que le hacían encargos o se permitían alguna indulgencia. Pero sobre Teresa y el equipaje que dejó atrás ya se hablará más adelante. Y aquí también quise hacer ese juego de lo que estamos hablando de las maletas, el equipaje, lo que cargamos, porque aunque ella llevaba sus maletas y realmente cuando hice la investigación encontré que la única forma que reconocieron el avión y eso que todavía pues está como muy indeterminado fue por unas equipajes que estuvieron regados en la playa cerca de Panamá. También dejó el otro equipaje que son todas mis tías con todas sus cosas, lo que generó esta muerte tan temprana de ella, ese abandono, ese no saber qué pasó. Entonces quería también como jugar con esos dos elementos que nos los da también el lenguaje. Excelente, muchas gracias, Vero, porque ya vimos aquí algo así como el laboratorio para una novela. Desde que uno tenga tías, tenga una abuela contrabandista, y uno tenga baúles y cajoncitos y cajitas en familia, seguro que ahí hay ramificación perfecta para la investigación, que no siempre es de un detective, que me parece muy interesante desterritorializar eso, Vero. Y yo creo que el poeta también tiene algo de un investigador de la emoción. El poeta también investiga gestos y los persigue. Por eso me gustaría mucho que Sofía nos regale uno de los poemas para que veamos también cómo se persigue, así como en la novela y en el relato policíaco, se investiga también un gesto, una imagen, una palabra. De tal manera, ¿por qué no pensarlo así? Un poeta es tal vez un investigador también de silencios, un investigador de imposibles. Sofía. Claro, me encantó lo de la contrabandista. Creo que todos siempre estamos haciendo cosas de contrabando, sobre todo cuando no están normadas por la sociedad, ¿no? Y esas cosas son las que más nos hacen ser humanos, yo creo. Bueno, voy a leer un pedacito de este poema que escribí. Realmente tenía apuntes porque el tema del equipaje es algo muy poético, en verdad. Y yo tenía algunos apuntes
que gracias a que Saúl me convocó y pude armarlos, es que tengo ahora este poema, ¿no? El espacio entre sus hojas, su manera de volar y permanecer. Cuánto queda en el nido y con manos de bosque sostiene lo incierto. La luna recorre mi sangre estremecida sin desfallecer. Permanezco en el nido, mi santuario, suave fango para dormir. Mi equipaje al viento en el puño del corazón. Mejor dicho, en el corazón estarían todos los equipajes que, que nos, que nos han acompañado en el puño del corazón. Sofía, muchas gracias por esa precisión, por esa contundencia. Cada palabra es una imagen y en Ficción la Revista eso buscamos, que sintamos que la palabra también se puede degustar visualmente y que lo visual se degusta también lingüística, literariamente. Entonces, gratitud, cariño. Ya tenemos a Julián Estrada también con nosotros, dándole la bienvenida. Julián, muchas gracias por estar aquí conectado. Bueno, vamos entonces avanzando, porque me siento como cuando el técnico tiene que decir quién entra a la cancha. Entonces vamos a llamar a la cancha en este juego de fútbol a nuestra querida Claudia Restrepo, y ahora que Julián también entró, lo invito también para que entremos en ese diálogo. Quiero también preguntarle entonces a Claudia, ¿cómo un viaje, porque literalmente tu texto es un viaje, cómo se arma un viaje, digamos, para el texto literario? Porque hay una preparación distinta en el equipaje cuando usas tu pasaporte, ¿cierto? ¿Cómo es armar el viaje cuando ya es literario, cuando ya es la historia? Tal vez algunas de las cosas que preparaste para tu viaje real o para el viaje real del personaje. O sea, ¿cómo es hacerle el equipaje al texto? ¿De qué te fuiste alimentando? ¿Qué fuiste guardando para crear ese texto? Que nos lleva hasta Turquía y luego a Rusia también. Y la otra pregunta es, ¿qué te trajiste de ese texto? O sea, no te preguntamos finalmente si el viaje es real, sino real en la literatura, ¿qué te llevaste para hacerlo y qué te trajiste del texto? Supongamos que te acabamos de recibir en el aeropuerto de la experiencia literaria. Bienvenida, bueno, Claudia. Gracias, William. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a Saúl por la convocatoria, por el tema. Cuando hablamos de viaje, inexorablemente estamos hablando, de equipaje, inexorablemente estamos hablando de viaje. Y alguna vez leí o escuché que la forma más sutil de cambiar era viajar. Yo pienso que puede ser sutil o violento. Para mí, viajar a Oriente y viajar a Rusia fue una experiencia absolutamente conmovedora que cambió mi cosmogonía, mi forma de entender el mundo, no solamente por el lenguaje, sino la gastronomía, la arquitectura, todo para mí fue, o sea, yo quedé impregnada, digamos así, de pedazos de ciudad, y yo creo que mi único testigo fue mi equipaje. Entonces, ¿por qué el único testigo es el equipaje? Porque el equipaje va, se abre, se saca, se cierra, se mete, se guarda. Y, como el cuerpo. Eso pasa también con el cuerpo, ¿no? Y a ti te interesa mucho eso. Yo pienso que tenemos puntos en común varios de los autores de este número, porque, por ejemplo, Saúl habla sobre los libros que viajan y no son leídos. Yo llevaba los míos, por supuesto, y no los toqué, porque yo estaba de viaje, y viajar es como contar una historia. Entonces, básicamente, yo creo que además del viaje exterior está el viaje interior, y ese equipaje es el viaje interior que queda después de haber realizado una búsqueda a través del mundo, o a través de pueblos, o a través de ciudades. Me gustaría mucho que nos leyeras el fragmento que sientes
que tiene el cierre más dispuesto para abrirse o las hebillas que te gustarían que se permitan abrir y conocer el texto, digamos como el fragmento que Yo te diría interese más? el final. Ah, te interesa el final. Sí. Entonces tuvo una epifanía. Comprendió por qué no había llegado el equipaje. En él no solo venían regalos, venía el lomo del delfín que había visto mientras navegaba en las aguas del Bósforo, los mosaicos en las cúpulas de las mezquitas, las especias, el té, el jugo de manzana que bebió más que coca gaseosa, las velas que encendió en la primera iglesia cristiana de Occidente y la de la casa de María donde solo pensó en su madre. El gato recostado sobre la piedra tallada en honor a Hermes en Éfeso, donde el guía dijo que además de mensajero, era ladrón. Los huevos custodiados por Artemisa, la danza del vientre y los 7 velos, el ballet de Moscú y en especial el departamento de Fyodor Dostoyevsky, que se ascendía tan lúgubre con la mirada del autor en la famosa y única fotografía que se tiene de él. Su equipaje no llegaría, tenía la certeza. Cuando la llamaron a darle las malas noticias, no se alteró. Lo importante llegó con ella. Muy bien. Me hace pensar qué pesará más, si el cuarto, la casa de Dostoyevsky o el lomo del delfín. Yo pienso que no hay peso. La maleta llegó vacía. Ningún recuerdo pesa o pesa mucho. Depende de uno. Yo pienso que depende del viajero y del cambio que se está dando. Bueno, entonces, como lo mío es dar órdenes en los talleres en los talleres de creación literaria, o sea, ya a Vero ya le dije que tiene novela y ella ya lo sabía de antes. Ahora te digo a ti, tienes libro de una colección de relatos, el relato de cada uno de los objetos de esa maleta, de ese equipaje que no llegó. Y hay un relato, y ese relato precisamente de lo que no lograste que quedara en el equipaje. Entonces, esperamos 10 relatos tuyos próximamente para que nos compartas. O sea, es que cada objeto que hay en la valija sería un camino literario, una narración, una posibilidad. Entonces, Claudia, abriste también todo un aeropuerto con viajantes para tu obra narrativa. Muchas gracias por unirte a Ficción la Revista, por permitir este diálogo. Me gustaría entonces invitar a Julián, invitar a Marta Cecilia, pero especialmente les decimos a ustedes, no se desconecten, sigan con nosotros. Van a entrar otros compañeritos de la revista que nos van a acompañar y seguir en esta siguiente tanda. Clau, ibas a hacer otro comentario, ¿sí? Sí, darle las gracias a Sofía. Yo te comento de manera aquí casi secreta que antes de este chat yo quería ver la imagen que acompañaba mi texto. Y imagen muy abstracta, muy figurativa, como la cabeza de los cisnes, fue lo que yo sentí. Y me sentí muy alegre de ver esa imagen tan colorida y a la vez tan suelta y tan fluida. Entonces te agradezco esa lectura que hiciste de mi trabajo. Qué bien, muchas gracias. Pero aprovechamos entonces antes de que salgan por el momento de la pantalla Sofía y Verónica y tú, Claudia. Verónica, ¿cómo sentiste el diálogo con el cuadro, con la pintura, la propuesta gráfica de Sofía? Desde que Saúl nos mandó el video inicial que pudimos ver la obra de Sofía, me conecté inmediatamente. Una obra realmente que llega como directamente al alma. Es esa lectura que llega derecho por los ojos y llega de una. Y la que me correspondió, pues realmente son dos. Una roja con mucha intensidad al comienzo y la del final, que es como del dolor, del duelo. Entonces me pareció como que relata muy bien esa historia que tiene de las dos. Tiene toda esa vivacidad de esa familia y luego ese duelo que viven. Realmente hermosa. Me quedé fascinada con toda la obra. Y muchas gracias. Bueno, ahí están los vasos comunicantes. Sí. Sofi, entonces, gratitud inmensa, un saludo de despedida
para que sigamos con Marta Cecilia, con Julián y con los compañeros que siguen. Recuerden Claro. que esta transmisión, Sofía, compañeros, lo más seguro es que nos queda grabada y la podemos compartir con nuestros amigos y familiares y con todos nuestros compañeros de trabajo, ya que hay que revisar si tenemos posibilidades de estar en este momento en vivo para otros. Ese es un tema que en este momento estamos verificando. Entonces, Sofi, tu palabra de despedida por este ratito. Sí, muchas gracias por esa retroalimentación de comentarme lo que sintieron en relación a su texto y a la ilustración. Yo siento que son caminos paralelos y una palabra final es que todo es abstracto en realidad, porque la pintura que se conoce como figurativa nos remite a conceptos que tenemos interiorizados de algo del mundo físico, pero son sobre todo conceptos, porque por ejemplo un bebé ve todo abstracto, para ellos no hay silla, mesa, manzana, árbol, todas son formas. Y el volver a regresar a esa sensibilidad de percibir todo como es, sin ponerle un concepto, un nombre, es lo que me gusta de trabajar lo que se conoce como pintura abstracta, y que en realidad es como cuando dicen esta pipa no es una pipa, ¿no? Porque finalmente todo es una abstracción de la realidad, ¿no? Pero muchísimas gracias por toda esa retroalimentación, la valoro muchísimo. Qué bien, eso es lo importante, que hubiéramos creado un diálogo. Martita, tú tienes el micrófono cerrado y también te invitamos, Así. ya que estamos también con Julián, ya quiero que ya entremos en diálogo también, agradeciéndole a Sofía y a Vero por todo. Vamos entonces a invitar a otros compañeros para seguir esta presentación. Martita, Julián, bienvenidos. Les quiero hacer una pregunta a los dos y es, ¿qué se siente estar en una revista? Uno, que es un diálogo entre las artes. Dos, que tiene siempre un tema. Y tres, que hay una diversidad que a veces no tiene, digamos, un periódico, sino que, digamos, que se mantiene un mismo estilo. Marta, Julián, inicialmente Marta, ¿para ti qué significa estar en Ficción la revista? Y luego Julián, ya vemos que Paola Rego también está con nosotros porque vamos a viajar también de nuevo al oriente con Paola. Ahorita fuimos con Claudia. Adelante, Marta. Y Muy luego buenas Julián. tardes a todos. Mil gracias a Saúl, a William por permitirme estar en esta extraordinaria revista. Para mí esto es un honor, porque yo soy una aprendiz de escritora. Yo simplemente he estado en este camino de las letras enamorada desde pequeña, de la poesía y de todo, pero eternamente aprendiendo muchas cosas. Entonces me siento honrada y pues feliz de poder estar compartiendo con personas de la categoría de los que están a mi lado, y más con ese adorno tan hermoso de esa pintura tan etérea y tan espiritual, tan nebulosa, tan hermosa de Sofía. Entonces es solo agradecimiento. Muchas gracias, porque uno siente que aquí hay un sabor como de boca. Uno ve la revista y siente cosas. ¿O no, Julián? Tú que precisamente vienes de la crónica antropológica de los sabores y de los aromas. ¿Hay algo de eso en este texto? ¿Hay sabores, hay aromas? ¿Vos sentís algo así? No, la verdad es que a mí lo que, y quiero pues simultáneamente agradecer a Pacho la invitación y estar al lado de todos ustedes, a quienes también les tengo a muchos una gran admiración. William, Sí. esto de los sabores editoriales, la verdad, vuelvo y repito, es que yo a Pacho le manejo Una cocina. un cariño y admiración, y todos los proyectos editoriales y gráficos y la calidad del diseño en los textos de Pacho son admirables. Entonces,
pues las veces que me ha invitado a participar no lo dudo un segundo. Y bueno, a mi manera, yo no soy escritor, no me ufano, ni funjo, ni finjo. O sea que hago también de manera espontánea, he venido haciendo crónicas periodísticas, artículos académicos, pero sin ninguna pretensión de escritor. O sea que me queda grande el título y estoy aquí en esta revista con mucho entusiasmo y muy agradecido. Muchas gracias, Julián. Quiero preguntarle a Marta si ya tiene un texto, un fragmento de tu relato, porque me parece que es un relato que Sí. también tiene una maleta con objetos que tienen historias, que Sí. cada objeto tiene como algo que decir. Ajá. Y luego Juli también nos regala un fragmento de su texto, y luego vamos a darle la bienvenida a Paola Rego también. Y ya sabe, Saúl, usted que es el dueño de la cocina de la ficción a revista, usted puede participar cuando quiera. Adelante, Marta. Ok. Voy a leer, es muy largo, no puede ser, es decir, mis párrafos son muy largos, entonces voy a leer apenas un trocito. Espérate. Dice así. Los bolsillos mágicos me permitían viajar. Uno, para visitar las constelaciones que me mostraba en las noches. Orión, Sirio, el Cangrejo. Otro, que abrió mi mente al hipnotismo, la reencarnación, la astrología y la quiromancia. Y uno más, en el que me remonté en la aurora. Ardí con los rayos del sol. Fui una florecilla del campo o un hermoso pájaro tricolor. No he olvidado las manijas. De 14 años fui a San Andrés con mi madrina y cuando llegué, mi padre me recibió con este poema. Te tuve, te quise, te adoré. La ausencia es una revelación. Nada de lo que existe podrá ser ni valer si no existes tú. No existe el vacío, existes tú. Sin embargo, tu alcoba vacía. ¿La piensas llenar? Te espera el vacío y te espero yo. Muchas gracias, Marta. Cada valija es como una carta de espera o una carta también de bienvenida. ¿Y cuántas cartas no venían también en los viajes? ¿Cuántas cartas no se hacían mientras que se viajaba y quedaban en las valijas? Recordemos la novela precisamente de José Asunción Silva, que cae al mar. Entonces, también las valijas tienen que ver con un acto de escritura. Y gracias, Marta, por unirte a Ficción a Revista. Quiero darle entonces a Julián la entrada con su texto. Adelante, Julián, con un fragmento que nos invite a leerte. Muchas gracias. Mira, yo titulé mi trabajo Por su equipaje lo reconoceréis. Y claro que no estaba haciendo alusión a una llegada de un grupo de colombianos a un aeropuerto. No. Con bolsas que digan... Se me salían las dedos de computador de ganas de hacer esa descripción que todos conocemos y que nos da cierta vergüenza ajena, pero no. Con las bolsitas de Astor. No, con cajas de cartón que dicen vamos para Nueva York, ¿no es cierto? En fin, lo que yo titulé fue parafraseando a Thomas Mann según un comentario de mi profesor de literatura en bachillerato, que decía, yo no lo he leído, no lo leí en la obra de Thomas Mann, ¿sí? Cuando dice, por sus zapatos los reconoceréis. No sé en qué punto dice Thomas Mann, pero eso me entra a mí para decir, por su equipaje lo reconoceréis. Y bueno, la verdad es que dentro de mi formación, a mí sí me rayó el coco la antropología y soy muy dado a estar haciendo un análisis comparativo de los seres humanos, de las sociedades, de los países, en fin. Y traje a colación esto porque veo que el hombre viaja desde siempre, ¿sí? Y a mí el nomadismo me ha llamado mucho la atención por la simpleza de su equipaje, porque los nómadas, a diferencia del hombre asentado,
en ciudades y en domicilios consolidados. El nómada no. Y desde el neolítico, el nomadismo es sumamente sencillo. A duras penas tienen vestido y a duras penas tienen una mínima residencia. Entonces viajan de manera muy elemental. Sobre todo el nómada contemporáneo, en la contemporaneidad hay un grupo humano que reconocemos en todas partes del mundo y que son, digamos así, como un santo y seña de esos viajeros, que son los gitanos. Claro que los carromatos de los gitanos son famosos también, pues porque tienen mucha cosa que guardan y como gozan de un prestigio o desprestigio de que lo que está mal puesto se lo llevan los gitanos, ¿no? Así es, Julián. Pero nos estás dando toda una conferencia sobre la antropología del viaje y de las valijas. Tendremos que aprovechar esto que nos estás contando para que desde Ficción la Revista lo hagamos. Eso me ha llamado siempre mucho la atención, es cuando he leído ya historias de viajeros, de los grandes viajeros del mundo. Pues los antropólogos, cuando salimos al terreno, pues tenemos que estar muy pillos en la preparación de nuestro equipaje, ¿sí? Y por más elemental, yo he sido mochilero con chequera, como he sido un hippie con chequera, pues he tenido la posibilidad de, no me enredo con muchos equipajes. Pero realmente lo que nos llamaba la atención, mira este último texto que leímos de la Wolf sobre Humboldt, uno queda aterrado de lo que tenía que concebir Humboldt para poder viajar, ¿sí? En unas épocas en donde no están las bodegas ni las facilidades de hoy en día. Y ni se diga cuando uno ve los trabajos etnográficos de Malinowski o a Lévi-Strauss viajando por las selvas del Brasil haciendo su análisis antropológico de los Nambiquara en el Mato Grosso. Meterse 1 o 2 años a una selva y que no le falte a uno un lápiz, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gracias, Julián, por decirnos eso. Y terminé diciendo, pues, paradójico, comparo la vida con la vida hay que estar liviano de equipajes, como le termina a uno enseñando la vida, y en muchos pueblos se compara la vida y la necesidad de llevar un equipaje, pero en casi todos los pueblos del mundo existe la reflexión de que al final de la vida el hombre aprende de que hay que ir liviano. Bueno, Juli, regálanos un fragmento, porque ya nos hiciste una invitación a explorar antropológicamente, pero qué bueno que el texto también nos lleve a las sensaciones y a las emociones y a tu lucidez crítica. Dice, después de haber hecho, en la actualidad, viajar es una actividad que se hace con poca reflexión, dadas las facilidades científicas y tecnológicas del transporte, razón por la cual el viajero del siglo XXI no alcanza a imaginar lo que significaba viajar en épocas neolíticas, como tampoco imagina lo que significó hace 1000 o 500 o 200 años organizar expediciones intercontinentales, las cuales exigían una planeación que duraba décadas, léase haciendo el equipaje, y cuyas repercusiones históricas, culturales y económicas hoy denominamos geopolítica. Así, termino con esto. El mapamundi contemporáneo es el resultado de muchos viajes emprendidos por diversos personajes. Algunos eran monárquicos, otros avesados navegantes, otros despóticos militares. No faltaron oportunistas banqueros, apasionados científicos, serenos filósofos y, claro está, auténticos cartógrafos. Quede claro, es gracias a sus viajes y viajes que hoy conocemos detalladamente los 5 continentes, sus mares, océanos, desiertos, selvas, montañas, etnias, etcétera, etcétera. Bueno, por sus valijas los reconoceréis, por sus mochilas y también por esa voz tan sabrosa que vos tenés. Da gusto, Julián, escucharte y seguramente desde Ficción la Revista haremos próximos encuentros
contigo, con otros autores. Estamos planeando hacer una presentación ya por fuera del marco de la Fiesta del Libro y la Cultura para todos nuestros contactos y amigos. Entonces, vamos a estar pendientes de eso. Gracias, Julián. Gracias. Muchas gracias, Julián. Damos la bienvenida a Paola, les decimos a Marta y a Julián, muchas gracias, los invitamos para que estén en backstage con los demás autores, para que entren los autores que estamos esperando. Memo Ángel ya está atento también al llamado, invitamos a Dora Maya también, que ya se está acercando, a Paula Gaviria, que la tengo muy cerquita, entonces seguramente ya viene. Y adelante, Paola, porque las familias también hacen expediciones a la memoria. No son antropólogos, pero en tu relato hay algo así. Tú sientes que, dándote las buenas tardes, que escribir también es una expedición a la memoria. Buenas tardes. La verdad, primero que nada, pues darles las gracias de esta participación en la Fiesta del Libro, de darme la oportunidad de estar junto a ustedes en esta publicación que es tan bonita con las acuarelas que acompañan cada relato y que realmente identifican muy bien, como si fueran hechas para cada uno de nosotros, una pintura. Para mí la literatura que llega un poco tardía, más bien había estado inmersa en la filosofía y había huido de la pluma de la literatura como huyendo de algo que me esperaba con mucha intensidad, y quizás por eso le tenía un poco temor, porque y con intensidad es que he tomado este reto de meterme en las páginas de la memoria, como tú dices, porque de ahí de alguna manera es que rescato cada uno de los relatos, y este que aparece dentro de la revista hace parte de un grupo de relatos acerca de la historia familiar de un personaje muy querido por mí, que es una tía, una hermana de mi madre, que siendo criada pues de origen libanés, criada en Colombia y con todas las costumbres colombianas, decide casarse con un libanés y volver al origen. Acerca de la historia familiar Está un poquito en retorno. ¿El sonido suena bien, William? Sí. Hay un sonido por ahí que nos estaba interrumpiendo, pero me llama poderosamente la atención que mientras apareces con todo este relato familiar tuyo, para encontrarte con la literatura, aparece Memo Ángel, que también hay una hermandad muy bonita en los dos relatos y en las dos búsquedas, porque así como Memo va a buscar una expedición, va a hacer una expedición a la memoria de la cultura judía, de la familia y los objetos que traen tantas historias. Paola también hace lo mismo con su familia, o por lo menos en esos relatos que te llevan a Beirut, con las tías, con los hermanos, con la memoria de la familia. Entonces, dándole también la bienvenida a Memo. Memo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te veo más muchacho. Compitiendo con tu sonido. La pandemia te volvió más muchacho. Eso, pues, eso es la ficción también, pues. Sí, claro. De eso estamos hablando en Ficción la Revista. Quiero preguntarles precisamente a los dos y crear esa hermandad de los viajes de las familias, de los viajes de las culturas. ¿Qué tanto de ficción hay cuando uno hace expediciones a la memoria? ¿Qué tanta de imaginación hay cuando hay que llenar vacíos dentro de esa historia familiar? Le pregunto a Paola y le pregunto a Memo también si hay que invitar a la ficción y la imaginación
porque hay unos momentos en los que tal vez hacer esa expedición solos no es fácil, o sí se puede sin la ficción. Paola, ¿cómo juega la imaginación y la ficción? Lo mismo para Memo. Adelante, Pau. Pues es que un poco las historias de todas estas personas que atravesaron el mundo en sus barcos para instalarse en un nuevo territorio, con una nueva cultura, con un nuevo idioma, con unas nuevas costumbres, ya de por sí es una ficción, ya de por sí eso llena toda la imaginación que uno pueda tener de lo que significa ese reto para estas personas de acomodarse y bueno, pues lo que tenga adicional de imaginación de las ideas y los pensamientos que pueden correr sobre las cabezas de cada uno de estos personajes que conforman la familia. Para mí es claro que yo miro hacia mi pasado y veo todos estos personajes que me anteceden y los veo casi maravillosos, casi salidos de los sueños, como personajes que aparecen dentro de una obra de teatro y entran a actuar por lo que es en mi vida, pero además por la influencia que generan alrededor también de las culturas en las que penetran. Paola, brevemente, para darle paso a la memoria de la cultura a la que pertenece Memo y a sus narraciones y a todas sus obras donde aparece la familia, el padre, el tío, la madre. ¿Para ti qué significa Beirut? Tanto espiritualmente como narrativamente. Beirut, ¿qué para ti? Beirut es la cuna de mi familia materna. Yo tengo una complicación en el ADN muy compleja y es nacer de una madre libanesa y de un padre español en América Latina. Es decir, esa mezcla entre esas dos culturas y que lo lancen a uno a nacer como una bomba genética en otro territorio completamente diferente a cualquiera de los dos, pues es bastante extraño. Pero Beirut se convierte por la historia familiar materna casi en un referente cotidiano. La guerra, la vida de esa mujer que se quedó allí anclada y que nos mantiene fijos en la historia de los dos países, hace que es bastante extraño, pero Beirut se convierte por la familia materna. Perdón, tenemos una interferencia que no sé de dónde viene y no deja oír muy bien. Que no sea un celular. Yo sé que vuelvo a entrar a ver. Hay un micrófono abierto. Yo cierro mi micrófono, pero la interferencia sigue llegando. Parece que es Memo Ángel, que acaba de salir. Pau, léenos, por favor, el fragmento de tu texto que quieres. Invitamos ahorita a Memo para que también participe, si eres tan gentil. Pues escogí un trocito que más o menos me identifica en ese estar entre los dos mundos. La familia se adaptó a vivir esta experiencia primero como unas vacaciones con todas las invitaciones que algunas costumbres indicaban. Los llenaron de atenciones y de abrumadores festejos. Después de 2 años, la vida transcurrió dentro de una normal cotidianidad en la cual habían cambiado el idioma para relacionarse, manteniendo el español solo para hablar dentro de la casa. La alimentación, las amistades y las costumbres también habían cambiado. Los trajes, los sombreros, las pamelas y los guantes hicieron parte de la guardarropa. La lectura de revistas y periódicos franceses como Le Figaro o Le Monde y aquellos que hablaban del jet set europeo, Paris Match, que tenían reportajes de todos los artistas de la época y los que visitaban Beirut. Los cruceros anclados en el muelle, las fiestas, los casinos y los paseos a la playa o las montañas, Sidón, Biblos, Tiro,
Las montañas nevadas desde donde se veía la playa fueron los paisajes que reemplazaron los cafetales colombianos, el nevado del Ruiz de Manizales, las aguas termales de Santa Rosa o el Hotel Mariscal de Cartago. Las mulas en los caminos con las cargas agrícolas y los jipaos de los pueblos caldenses y las verbenas de los pueblos con retreta los domingos. Ese trocito que está un poco en la mitad del texto, pero que más o menos identifica es estar con un pie en un lado y con el pie en el otro. Bueno, de eso se tratan las valijas también. Hay cosas que se quedan, hay cosas que nos traemos. Gracias, Paola, por unirte a Ficción la Revista. Vamos entonces a entrar con Memo también a esa expedición familiar. Memo, bienvenido a Ficción la Revista. Tú que has sido editor también durante tantos años, tú que has creado tantos medios de divulgación literaria y que tu obra ha estado también desde el periódico, desde las revistas. Ficción la Revista, ¿cómo la ves dentro de su propuesta? La revista, ¿cómo te parece, digamos, literariamente? ¿La degustas? ¿Cómo es estar en Ficción la Revista? Que has creado tantos medios de divulgación literaria y que tu obra ha estado también desde el periódico, desde las revistas. Ficción la Revista. ¿Me escuchas, Memo? Sí, lo que pasa es que hay todo va y viene, dos diálogos al mismo tiempo y no se entiende nada. En este momento hay dos diálogos. Sí, es extraño. Ya sí me oye, ¿no? Que yo iba a decir que Memo hace parte de Ficción la Editorial y de Ficción la Revista desde el primer momento, desde el primer número de Ficción la Revista, y fue de los primeros libros que publicamos en Ficción la Editorial, fue un libro de Memo. En este momento hay dos diálogos. Al mismo tiempo y no se entiende nada. Un segundo. Yo iba a decir que Memo hace parte de Ficción la Editorial y de Ficción la Revista. Sí, parece que hay un fondo, ¿cierto? El primer número de Ficción la Revista y fue de los primeros libros. Se está repitiendo, es como si tuviéramos alguien que está haciendo una reproducción de como tal. No se entiende nada. Sí, parece que alguien tiene el celular encendido y al mismo tiempo está llegando tarde la transmisión. Ahora sí, Memo, ¿me escucha, bueno, cierto? Ahora sí está mejor. Sí, yo creo que era Pacho el que tenía abierto como el celular o algo así. Memo, entonces, ¿cómo es, por ejemplo, para ti la experiencia de estar en esta Ficción la Revista, que desde la primera edición estás ahí? ¿Cómo has visto la evolución de la revista? Hombre, esto es hacerle caso a los tiempos. Van apareciendo otros soportes en la medida en que se van acabando los soportes clásicos. Van apareciendo otros. Creo que con Saúl hemos trabajado muy bien. Bueno, hemos sentido muy bien ahí. Diseño, presentaciones, contenidos. Y eso nos ubica pues, en el siglo XXI. O sea, eso en el siglo XX a nadie se le hubiera ocurrido, pero ahora son una realidad. Páginas que uno tiene, a los muros que uno tiene. Es bonito. El micrófono. Precisamente hablando de los desafíos que tiene la tecnología, solo ese tema del micrófono ya es un desafío. Memo, este texto, por ejemplo, tuyo en la revista, ¿tú crees que es un hijo de toda la obra que ya has trabajado dentro de tu exploración de la cultura judía, o tú crees que este texto inicia otro
otro proceso. ¿Tú cómo lo ves dentro de lo que ya sé? No, ese es una cría. Un hijo nuevo. Porque yo vengo haciendo como un arca de Noé, ¿cierto? Y ahí los viajeros Metiendo gente, abundan, claro, metiendo gente. y los viajeros abundan en todas las direcciones. Entonces este es simplemente saquemos un personaje de eso y contémosle el viaje, qué fue lo que hizo para llegar, pero realmente hace parte del arca de Noé o de Noah, para que quede más claro, que yo he venido construyendo, ¿cierto? Y eso le da al personaje unas características muy especiales, además de que ahí todo lo que se cuenta es cierto, menos lo que está pasando, porque esos viajes los hizo mucha gente, la llegada a Puerto Colombia, la llegada a Barranquilla. Lo que es la ficción es quién vino, cómo vino, por qué vino y qué traía en las maletas. Eso y así es ficción, ¿cierto? Claro. Memo, léenos por favor un fragmento del texto, si lo Ahí tienes ahí a sí, la mano. no lo tengo. Si de Bueno, pronto pero tú lo tienes por ahí, puedes leer algo. claro, por aquí yo lo busco. Dame un segundito. Invitamos también en este momento, Memo, estamos también con otra amiga, escritora, pertenece también al equipo de ficción, la revista, a Dora Maya. También vamos a entrar con Dora en conversación. Paula Gaviria, que está a mi lado, también también podemos entablar el diálogo con Paula. Dos maletas, ¿cierto? ¿Por Dos qué dos maletas. maletas? ¿Por qué dos maletas? Porque me ha tocado cargarlas muchas veces y sé lo que es cargar dos maletas. Tener que poner una encima de otra, empujarlas. Yo pues he vivido lo de llevar dos maletas y en dos maletas lleva uno lo que necesita y lo que hará, que es un asunto interesante, ¿no? Claro, bueno, ahora tenemos al final del texto, me gusta mucho el cierre del texto, ¿cierto? Soy lo único que queda, murmuró. Fue hasta el taburete, se sentó y miró el almanaque. 5 de abril de 1952. El abanico que se movía en el techo no cortaba el aire caliente. Por debajo de la puerta entraba la música de trompetas y se oían las risas de la mujer que lo había atendido. Samuel, más o menos no, Samuel Baruch, Shmuel Baruch comenzó a rezar. Se pasó un pañuelo por la frente y sintió su sudor. De aquí en adelante, amén a todo, se dijo. Se paró del taburete y se miró al espejo. No se veía mal con el sombrero que llevaba puesto. Cuando leí el texto, yo sentí que era el capítulo de una novela, porque Sí, hay una sí, de ahí sensación arranca, de que claro. este relato, ¿cierto? Va Puede de ahí en continuar, adelante. puede continuar, claro. Que es la Lo que pasa magia es que del cuento, ¿no? yo hoy estoy poniendo tareas, entonces a Verónica ya le puse una novela de investigación con la tía contrabandista. A Claudia Restrepo Ruiz ya le dije que hiciera una colección de relatos con lo que había en la Perfecto. maleta. Y ahora vos ya tenés al hombre para seguir el siguiente Sí, capítulo. es un arranque. Eso es un arranque. Bueno, voy a invitar entonces aquí, Memo, a Muchas Paula gracias. Gaviria. Y gracias, Memo, por estar en Ficción la Revista, por haber desde el primer momento dado ese apoyo para que Pacho pudiera, digamos, convocar a tantos otros que estamos aquí. Y que gracias a ustedes es que se ha podido, digamos, darle presente y futuro a la revista. Presentamos entonces a Paula, que está aquí conmigo, que está a mi lado, cercana. Memo, vamos a hablar entonces de lo que pasa aquí en un texto, en un aeropuerto, Paula. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia, Paula, de escribir sobre el equipaje? ¿El equipaje te estimuló, te generó de pronto preguntas, te dejó alguna incertidumbre?
o de alguna manera ya el equipaje hacía parte de tu camino como escritora? Bueno, me encantó escribir sobre este tema. Me parece que el equipaje hace parte de nuestra vida. Constantemente cargamos y llevamos cosas, no solamente físicas, sino emocionales, recuerdos, emociones. Y este tema puntual del equipaje apunta a muchos escritores. Y bueno, mi texto realmente yo creo que va un poco más sobre ese equipaje, las cosas que realmente ya debemos de dejar. No lo que tenemos que seguir cargando, sino lo que vamos dejando. Entonces, eso es como la dinámica en la que enmarqué mi relato. Y en tu equipaje literario, ¿qué te gusta llevar? Por ejemplo, si tenemos una maleta, un morral, como escritora, ¿qué crees que no te debería de faltar en esa valija? Que tú digas, bueno, aquí llevo lo que necesito, por ejemplo, para escribir un relato, un poema. ¿Qué no te puede faltar en esa valija? Bueno, a mí no me puede faltar la esperanza. Creo que eso siempre va en mis escritos. Siempre hay un toque de esperanza. Por más fatalista que sea lo que se está escribiendo, siempre ahí está la esperanza en un personaje, en la palabra, en la emoción, en lo que se espera, incluso hasta las cosas que no sucedieron, todavía guardan para el lector un grado de esperanza. Muy bien, mira, Paula, tenemos a Dora Maya también, que nos Hola, acompaña. Dora. Vamos a darle a Dora un saludo muy fraterno, porque también Dora hace un relato donde también tú hablas de las cosas que hay que dejar ir. En el relato de Dora, tal vez las cosas que se van en un camión, Dora. A veces las cosas quedan desparramaditas por ahí. Paula también busca que el equipaje sea lo que dejamos. Y yo creo que también en tu relato quedan muchas cosas ahí, a veces en la acera, a veces en un camión o a veces en la manito de un niño. Cuéntanos cómo fue para ti la evolución de ese relato, si también el equipaje ha sido un tema que te ha gustado, te ha interesado, y por qué hacer un texto que tenga que ver con lo que uno se traslada, con las cosas que quedan por ahí. Esas dos preguntas, el tema del equipaje te ha importado y cómo funciona el equipaje ahí en tu relato, cómo se va desparramando, cómo lo fuiste llevando también. Con las buenas tardes, Dora, bienvenida. Pon el micrófono porque lo tenemos desactivado. En este momento, ¿me escuchas? Sí, está muy bien, Dora, te escuchamos. Ha habido como algunos problemas técnicos en esta transmisión, entonces no he tenido la certeza de estar conectada. Sí. Pues muchas gracias, William, y muchas gracias a Saúl por la invitación pues, a publicar algunos textos que he escrito en esta revista. Pues me siento muy orgullosa, pues porque realmente yo no soy escritora de oficio. William sabe pues que le araño tiempo a otras ocupaciones, pero preferiría estar en esto. Y realmente, pues yo creo que también alrededor de todo lo que ha pasado con este tiempo que hemos estado en la pandemia, hemos tenido la posibilidad de estar más cerca de las cosas que nos acompañan siempre. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo uno durante los trasteos se detiene y cómo la vida empieza a pasar a medida que uno empaca o desempaca, y pues un trasteo es de alguna manera caótico porque le devuelve a uno toda la historia, todo lo que ha cargado en su vida, todo lo que significa salir y todo lo que significa salir para una mujer, particularmente en el caso de esta historia, pues el personaje abruptamente tiene que salir, o abruptamente no, pero de alguna manera pues queda insinuado que el mundo se le viene encima. A eso yo también le añado o le combino una inquietud que siempre he tenido como con esas cosas que a uno se le pierden en la casa y que eran importantes, o que a pesar de que no sean importantes uno no entiende por qué se pierden tanto.
y a dónde van a parar si uno nunca las votó y quién de pronto, o sea, qué hay por ahí, ese agujero negro, a dónde van a parar las cosas, las fotos que a uno se le pierden, que uno cree que alguien se robó y no sabe quién se robó, las medias nonas que nunca en la vida vuelven a su lugar, pero que tampoco... Todo lo que está impar. Todo lo que está impar. Sí. Y cómo esas cosas vuelven, simplemente vuelven un día, y cómo los trasteos a veces le devuelven a uno esas cosas perdidas, como si las cosas cobraran su propia vida. Y lo que pasa en el cuento es que de alguna manera lo que procuré fue como hacer que las cosas, que esas cosas importantes que habían sido pedacitos, como construcciones de su vida, se encargaran de levantar la mano y decir, yo hago parte de esta historia que estás dejando atrás. Pero digamos que el texto fue pues como evolucionando en ese sentido, pues por mis inquietudes, como de las cosas que pensamos mujeres cuando estamos por ahí tratando y desempatando. Y me gusta mucho que sea una mujer, digamos, el punto de vista de la narración, porque hay cosas que pesan muy distinto en un equipaje, en la vida de una mujer, que en la de un hombre. Y entonces hay una narrativa del equipaje, el equipaje como acontecimiento literario, narrativo, en el mundo femenino cobra unos matices que son muy valiosos. Entonces me gustaría que nos leyeras un fragmento del texto como una invitación a entrar a esa casa, a esa familia, a esa historia. Y una de las cosas, Saúl, que me parece muy interesante del relato de Dora es que hay muchos puntos por ahí que son como grietas que no se dicen. Hay cosas por ahí ocultas. Vamos a volver con Dora y invito también a Paula para que se prepare con su lectura en voz alta y nos cuente un poco más también de su texto, y invito luego a Saúl para que nos haga un cierre de lo que ha sido esta presentación íntima pero muy amorosa. Adelante, Dora, de pronto con un fragmento que sientas especialmente importante. Sí, y se refiere un poco a eso también que está oculto en el texto, William y Saúl. Un fragmento pues que me parece que puede mostrar eso es el siguiente. El sonido de los espacios vacíos, cambiando el eco, hacía evidente la soledad, la necesidad de abandonar la casa, mientras el olor que permanecía impregnado la llenaba de melancolía. Abandonar las tristezas prolongadas también requiere valentía. El segundo pensamiento, después que le anunciaron que había quedado viuda, fue la inminencia de una mudanza. Creo que también hay unas cosas que quedan ocultas y que, bueno, pues ya los lectores las llenamos como podemos. Claro, yo creo que eso es parte de lo que busca también la escritura, que haya otras capas, y en ese sentido, como recurso técnico, es muy interesante ver que tu texto tiene unas capas, como el cuento también, que hay algo más allá, y los equipajes tienen sus capitas. Uno guarda de pronto papelitos y cosas importantes en las valijas, y creo que es una buena metáfora tu texto con relación a la técnica del cuento. En el cuento vamos a ver bolsillitos que otros no saben, tal vez uno nada más. Tu relato tiene muchos bolsillos. Entonces, creo que es una manera también de encontrar lectores. Tal vez algún lector se mete por uno de esos bolsillos especialmente. Para finalizar, ¿por qué tu texto se llama La Caja Negra? ¿Qué hay en ese equipaje como caja negra? Bueno, William, también puede saber que pues a mí me va mal con los títulos. Yo arranco a escribir y simplemente por el afán de guardar el archivo lo voy poniendo de cualquier manera, y al final el título solo sale y existe.
se llamaba primero El agujero negro, que también tiene que ver con eso, y la caja negra, pues porque en el cuento hay una caja de un niño, una caja en la que conserva esas cosas perdidas que terminan pesando mucho en la salida de la casa, y la caja negra también pues tiene la metáfora de que la negra de los aviones revela las causas de los accidentes. Entonces, pues no, básicamente William se apareció y finalmente terminó cumpliendo esa función dentro del equipaje. Pero yo pienso, Dora, y se lo transmito también a Paula y a Saúl, a veces el equipaje tiene una memoria oculta que va a decir lo que no se vio de primera cuando uno en las aduanas tiene que abrirlo, ¿no? Hay una metáfora muy bella ahí más allá. Yo creo que hay algo que no se deja ver en nuestro equipaje y que solo ante un momento de crisis se podrá conocer. Dora, muchas gracias por participar en Ficción la Revista. Para nosotros significa mucho que autores como tú, que tienen tanta claridad con el cuento, que saben que el cuento es un oficio de orfebrería, un trabajo de artesanía, que le dedican tanto tiempo, estén aquí. También hay espacio para la poesía, por eso invito a Paula, que está muy cerca de mí, me da mucha alegría que no vayan a haber fallas técnicas, porque aquí la tengo conmigo. A Paula también quiero decirle que su texto reconcilia también con la familia. Miren, por ejemplo, que cada texto ha tenido eso, cada texto ha tenido una intención también de vincular a los otros que viven con nosotros. Y el texto de Paula también invita a alguien importante de pronto dentro del texto. ¿Quién sería desde el mundo familiar el personaje invitado, Paula? Bueno, el personaje invitado es la abuela. Creo que la abuela carga en todos muchas cosas y para nosotros, digamos, para mí particularmente, mi familia, la abuela era como el eje central de muchas cosas. Ya no está con nosotros, pero sigue siendo en la memoria ese eje que nos giraba y sobre todo como en esas épocas como diciembre. Entonces aquí voy a decir pues una parte del texto, la vinculo en esta historia de un personaje que va dentro de un aeropuerto de sala en sala, pero entre sus evocaciones tiene bien esta parte del texto, donde dice: pero al otro lado del papel vi a la abuela Tulia empacar una docena de hijos, la misma cantidad de nietos y pocos bisnietos, echarles agua bendita, caminar alrededor de la cuadra varias veces, arrastrando su superstición detrás de un deseo cada 31 de diciembre. Toda vuelta era una celebración de llegada, un logro sin sentido, hasta que ya no podía más. Soltaba las maletas y abatida se desmayaba en un sofá. Miraba con sus ojos de mujer recia y decía: pobre niña, prepara ya tu propia mochila, entre más pequeña mejor, porque entonces harás un viaje largo y no puedo llevarte mi próximo éxodo. A ese voy sola. Lo que no sabía era que yo amaba ayudarle a esa valiente mujer para que hiciera el camino y regresara con una expresión de conquista por haber descubierto el mundo en una cuadra. Después de abrir su equipaje, nunca más tuvimos a Tulia. Las flores doradas que engalanaban su única maleta aún no han dejado de rodar y la evoco. Se fue la madre y no volverá. Se fue con su equipaje cargado de hijos. Se fue la marea con su rostro pintado de amores, soledades. Dime, ¿dónde, en qué den está? Sus rezos que susurran olvido. Entonces es una parte donde uno también ahí carga también toda esa historia familiar. Bueno, hay un asunto técnico antes de que cerremos que quiero preguntarle a Paula, y es que yo creo que a Dora también le interesa mucho, y es cómo hay presencia de lo poético en la prosa y cómo también la prosa puede estar también en el poema en verso muchas veces, pero en el texto de Paula vemos prosa poética, y sería muy bello, Paula, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia de narrar poéticamente, cómo jugar con la imagen y volverla también relato, si te sientes cómoda y cómo ha sido esa experiencia de prosa poética. Bueno, realmente yo creo que mi escritura ha nacido realmente desde la poesía.
Siempre he escrito poesía y ha sido mi traslado hacia la narrativa y hacia el cuento. Y colocar la imagen dentro del cuento se me es fácil y por eso salen tantos episodios poéticos, digamos, de alguna manera en la prosa. La conexión entre la prosa, la imagen y el cuento es fabuloso porque hace que uno entre más a fondo en las emociones de los personajes y se meta un poco más en esos imaginarios que ellos tienen. Entonces yo creo que la prosa poética ayuda mucho en esa parte del cuento. Bueno, aquí nos pasamos el computador para poder que estemos en contacto todos. Gracias, Paula. Gracias, Dora, por compartirnos el equipaje literario de cada una. Yo creo que Saúl, después de haber visto como todo este campo de conversación, como si fuera un campo de juego, sería ideal que nos contaras qué sensaciones tienes al haber escuchado a los lectores. Aquí está Dora con nosotros y sería muy bello que de pronto nos contaras, hoy ves cómo ves la revista, ahora que has visto a tu equipo, a tus autores, a los que están en este número 9. ¿Cómo es ver la revista así? Yo creo que antes de eso voy a convertirme en moderador del moderador, porque el moderador es partícipe también de la revista, con un texto que dice que el título es Mi equipaje es lo que veo. Sí, bueno, eso dice, ¿no? Entonces, para completar toda la visión de la revista, yo quisiera preguntarte, pues que nos contaras tu experiencia en la revista, tu experiencia al aproximar el equipaje como elemento, como tema narrativo y eventualmente poético también, ¿cierto? De eso no habíamos hablado. Hoy oficiaba como moderador, pero me parece que ha sido muy significativo porque detrás de cada texto, de cierta manera, me he sentido conectado. Digamos que hacer este ejercicio de moderación es una manera también de estar como compartiendo las vivencias personales y vincularlas a la mía. Yo sentía que lo que había visto se me había quedado como equipaje, o sea, las valijas estaban en los ojos, en la mirada, en los oídos realmente. Entonces, así como cada uno fue mostrando cómo estaba su equipaje, yo buscaba en estos relatos, en estos fragmentos, que lo que dijera sobre el viaje, sobre el equipaje, estaba en mis sentidos, la música, los olores, las sensaciones, la época. Y quiero leer un fragmento del final. El texto realmente tiene 10 fragmentos. O sea, este texto tuvo una problemática editorial muy grande y era que no podía estar porque se desbordaba de cierta manera y no queríamos que se desentonara la edición. Y estos 5 fragmentos intentan como hacer un tiempo, una pausa, mientras que llegan los otros 5. Entonces quiero leerlo con la alegría pues de haber escuchado las historias de cada uno, por haber estado también conviviendo con las historias de muchos. Gracias Dora, gracias Paula, gracias a Marta Cecilia, a Ángela que también está acá, a Paola, con Memo, con Reinaldo, con Julián, con Verónica, con Paloma también, con Heriberto desde Bélgica, con Sofía. Yo creo que incluso quienes no pudieron estar de cierta manera espiritual aquí están y vamos a generar más encuentros. Termino entonces haciéndole caso a este nuevo moderador. De equipaje tengo lo que veo, muchos autogoles, pero algún baúl en la mirada. Vos tenés el llano en llamas en una tarea de español y a mí me falta un poco para 100 años de soledad. Las tareas que no haremos juntos van en el fondo de tus maletas. Cuando escriba el poema, lo bueno lo pondré encima. En superficie profunda me pongo mejor. Cuando sepa poesía, como dice Jaime, la salsa la pondré arriba, en la parte alta del poema, para entrenarme en subidas y así rodar bueno, rapidito, muerto de tanto bailar, rodando hasta llegar al río con algún salsaludo para el mar. Pero volvé muchacha, pasa por mí
100.9 veces, porque voy a hacer radio para transmitir que todavía pienso en vos. Así termina, Bueno, así termina la quinta parte de tu texto. La quinta canción. Mi sentimiento como digamos, editor de la publicación, incluso yo creo que lo expreso en el último texto que hay, en el texto del final que hay en la revista, en donde mi pregunta es equipaje, ¿cuándo y dónde? Y esas preguntas que yo me hago ahí las resuelvo pues situando el equipaje absolutamente en todo lo que hacemos, donde estamos, en lo que vivimos, en lo que llevamos visible e invisible. Pero también esas tres preguntas me las responden todos los textos que están en la revista, en este número de la revista, desde la primera hasta la última página, desde la parte gráfica de Sofía hasta el texto. Ahí todos los textos los responden, porque me dicen exactamente cuál equipaje, dónde y cuándo, y todos me dan respuestas, y todos tienen una cantidad de miradas, de valores, de formas de entrar en contacto, de vivir con él, de sufrirlo o de agradecerlo. Yo creo que mirada desde un punto de vista un poquito más analítico, digamos, me parece que esta revista es un ensayo total sobre lo que llevamos los seres humanos a todas partes, en todo momento, en toda situación. Esta revista desde la primera hasta la última página. Me siento muy contento, me siento muy agradecido con todos los participantes, con todos los escritores que respondieron al llamado, con Sofía, que nos prestó sus obras. Me parece que es un logro importante esta revista. Ojalá logremos difundirla bastante. Ojalá cada uno de nosotros la reparta a todos los lugares donde sea posible, porque yo creo que su contenido es de una riqueza sin igual. Me parece que es una publicación que vale la pena leer de la primera a la última página. Estoy de acuerdo contigo. Ya en mi WhatsApp llegaron muchísimos comentarios de personas que ya la tienen, de amigos que ya la están leyendo, y me hablan de la versatilidad, de la calidad de los textos, del gusto editorial y estético que tiene. Tuvimos dificultades para comunicarnos y transmitir para el público general, pero nosotros vamos a preparar desde Ficción la Revista una transmisión que nos permita compartirla mejor. Saúl, yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido, y volver a invitar a los autores también, pero este es un buen experimento. Este es un muy buen experimento. En nombre de la Fiesta del Libro y la Cultura, en su edición número 14, agradecemos a estos autores que nos acompañaron, a todas las personas que están detrás de cada texto, porque sabemos que los autores también trabajan en concierto. Hay una familia, hay una memoria, hay unos viajes que se hicieron, un equipaje que es compartido. Entonces, detrás de cada equipaje hay mucha gente, pero especialmente detrás de este equipaje estás vos, Saúl. Gracias por haber creado este espacio para que pudiéramos comunicar nuestras historias, hacer un viaje juntos. Creo que estamos en la misma sala. Y aprovecho para decir que seguiremos haciendo viajes. Tendremos muy pronto una propuesta, una invitación, una propuesta para una edición que pensamos que circule en enero del año entrante. Pero es algo que viene más. Estamos trabajando en este momento. O sea que las maletas no las vamos a dejar demasiado. No las podemos olvidar de ellas, no las vamos a dejar.
Les vamos William. a seguir. Gracias, Saúl, por todo de nuevo. La Fiesta del Libro y la Cultura es un esfuerzo de la Alcaldía de Medellín, 14 ediciones, y estamos en ese marco. Sigamos disfrutando también de otros eventos que vienen en la Fiesta del Libro y la Cultura, y seguiremos conectados entre nosotros como autores, amigos de la revista, y próximamente haremos una transmisión pública para que podamos conocer la revista en las manos de otros, cómo suena, cómo se arman el equipaje otros. Saúl, una feliz tarde. Tú tienes entonces la potestad de darle cierre a esta intervención. Gracias. Bueno, adelante, de cerrar la casa. Hasta luego. Hasta luego, mi hermano. Una feliz tarde.